con estos datos de la Cámara Venezolana de Comercio e Industria, Benanchan, el intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos en el primer semestre de este año disminuyó 70,49% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es parte de lo que vamos a abordar en los próximos minutos con Luis Vicente García, gerente general de esta Cámara de Benanchan. Bienvenido, Luis Vicente, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Y vamos a analizar un poco estas cifras que se presentan, publica Benanchan a la luz de unas sanciones en materia petrolera, en materia económica que están vigentes en este momento. ¿Cuánto han impactado las sanciones estos datos? Jessica, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo creo que es importante que todos entendamos la magnitud de lo que está ocurriendo en el país desde el punto de vista económico. Cuando uno ve que la economía en los últimos 5 años se ha reducido 62% aproximadamente y el Fondo Monetario Internacional en agosto anunció una caída del 35% para este año. Adicional a este 62% que hemos venido acumulando en estos 5 años, ves el contexto en general en donde está enmarcado toda la actividad económica y todo lo que sucede en el país. Y por supuesto, Venezuela siendo en primer lugar un país petrolero y en segundo lugar un país que depende de las importaciones, entonces veías que nuestra balanza comercial generalmente era de montos realmente importantes con nuestros principales socios comerciales. Anteriormente tenías, por ejemplo, todo el Pacto Andino, Colombia era un socio comercial muy importante, pero por supuesto los Estados Unidos siempre representaba para nosotros el principal socio comercial por 2 razones. Primero, era nuestro principal mercado de exportaciones petroleras y segundo, la mayoría de los insumos y productos que de alguna manera se utilizaban en el país venían o procedían de alguna manera también de Estados Unidos y estaba hablando de todo tipo de insumos, de repuestos, de maquinaria, de tractores, de semillas, de material médico, de una cantidad de cosas, por supuesto que venían principalmente de ese mercado de los Estados Unidos. Y entonces cuando vemos que la balanza comercial de Venezuela en años como por ejemplo 2011, 2012, 2013 estaba por encima de los 60 mil millones de dólares en total, estamos viendo cómo en los últimos años pues se ha venido disminuyendo también producto de esa reducción que tenemos en la economía, pero también producto de una menor actividad interna que nos ha llevado pues un poquito a ver estos fenómenos o estas variables. Pero esta menor actividad interna no parte de la contracción en la economía. Por supuesto, la contracción se comenzó a notar desde el año 2014 de una manera más fuerte. 2013 ya dio algunos indicios, pero hemos venido teniendo una contracción continua a la cual se le agregan unas variables que desde el punto de vista macroeconómico son muy importantes analizar, y eso de alguna manera pues nos llevó a un proceso inflacionario que se denomina hiperinflación desde el año 2017, cuando formalmente pasamos la cifra del 50% de inflación mensual. Entonces, una vez que vemos todo este conjunto, la economía venezolana se debilita y por lo tanto los actores económicos que están en la economía venezolana también se van debilitando. Tienes menos financiamiento, tienes menos acceso a la banca, tienes un consumidor que ha venido cambiando, más allá del tema migratorio que lo podemos tocar ahora, un consumidor cuyo gusto ha cambiado porque entonces tienes una combinación de un ingreso mensual, de un salario mínimo, que hay una hiperinflación, todo eso no te alcanza, entonces los productores están viendo que de alguna manera necesitan ellos tener que adaptarse a este nuevo mercado que se ha reducido pues en un 70% aproximadamente. Entonces ahora tienes una instalación gigantesca, tienes unos depósitos realmente grandes, entonces bueno, tienes que ver qué puedes hacer para poder quizás aminorar ese golpe tan fuerte que ha ocurrido en tu compañía. Ahora, deteniéndonos en estas cifras, además de esta disminución de 70% en líneas generales, un poco más, un poco menos, dependiendo si es exportación o importación, ¿qué otro elemento destaca en este reporte del primer semestre frente a otros reportes? Porque tradicionalmente, por ejemplo, Estados Unidos recibía la mayor parte del petróleo que exportaba Venezuela. Sí. Eso ha cambiado. Sabemos que también que ha habido importaciones de carácter petrolero durante algún tiempo. ¿Ha habido alguna variación en esto? ¿Qué destacan ustedes de este balance? Yo diría que hay 3 cosas importantes. La primera es la cifra. Por supuesto, cuando vemos la balanza comercial de Venezuela con el mundo, es una cosa. Nosotros como Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, vemos la balanza comercial con Estados Unidos directamente. ¿Y qué ha venido sucediendo? El monto, la magnitud de la balanza comercial con Estados Unidos se ha venido disminuyendo
de manera importante en los últimos 3 años. Si vemos la cifra total, en el año 2017 tuvimos en el primer semestre del año, que es el tiempo que estamos comparando, de 9.000 millones de dólares. Para el año 2018 ya había bajado a 8.000 millones de dólares. Para este año, en este primer semestre, tenemos 2.500 millones de dólares. Ahí es donde tú ves el impacto tan grande que ha tenido la disminución, en primer lugar, de la actividad económica, en segundo lugar, de todo lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional, que te afecta, pues, de alguna manera, la disponibilidad de mercados para nuestros productos, y tercero, la incapacidad del empresario venezolano o de la empresa de tener el acceso al financiamiento que te permita importar esos insumos o esos materiales que tú necesitas precisamente para ir produciendo todo lo que has venido produciendo. El segundo factor aquí es cómo se ha cambiado, pues, la composición. Si nos referimos al año pasado, del total de 8.700 millones, pues estabas hablando de 5.000 millones de dólares que eran exportación. Ahí estás hablando que era un porcentaje de 60%. Para este año, fíjate qué interesante, es un tercio la importación que hemos realizado este año, inclusive se ha disminuido en términos porcentuales. A pesar de que en la exportación petrolera se disminuyó un monto importante, pues la exportación petrolera cae en 70% 2019 contra 2018, pues la importación no petrolera también cae de manera significativa, cae este año 45%, después que había caído 17% adicional el año pasado. Entonces vas viendo que la composición de alguna manera te va cambiando en todo lo que tiene que ver con la exportación, que es la manera en que el gobierno y el país y las empresas reciben algún tipo de divisas. Y por otro lado, la parte de las importaciones ha tenido un cambio significativo. Siempre se ha venido hablando de que las importaciones iban para el agro, para la industria, para el comercio. Desde hace algunos años hemos comenzado a ver que el gobierno comenzaba a importar temas relacionados con diluyentes, con material que necesitaba para la industria petrolera. Se importa de vez en cuando petróleo liviano para producir el petróleo de la faja del Orinoco. Entonces comienzas a ver que la importación petrolera era muy importante, como llegó a ser el año pasado 65% del total de las importaciones que venían de Estados Unidos. Era 65-34, 65 petrolero. Este año cambió. Para este primer semestre del año, el 34% de la importación representó petróleo y sus derivados, y 60% fue importaciones no petroleras. Entonces ahí ya estás viendo un cambio, porque entonces ya sabemos que el mercado petrolero norteamericano ya no está disponible para el petróleo venezolano, y de alguna manera, pues entonces esa disminución hace que el resto crezca de alguna Relacionado manera. directamente con las sanciones aplicadas. Tiene que ver, pues entonces ya no tienes la posibilidad de exportar el petróleo de Estados Unidos. Entonces, bueno, hemos visto que el gobierno de alguna manera ha venido buscando otros mercados para poder vender esa cantidad de petróleo que estamos produciendo. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando sobre estas cifras y también sobre el desempeño de las empresas venezolanas, empresas con capital norteamericano y empresas venezolanas que mantienen todavía relaciones con Estados Unidos desde el punto de vista comercial. Amigos, conversamos con Luis Vicente García, gerente general de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, BenenCham. Ya volvemos.